Motor de corriente continua. El motor de corriente continua es una máquina que transforma energía eléctrica en mecánica, compuesto básicamente por el estator y el rotor. El mantenimiento de estas es muy costoso, sobre todo por el desgaste que sufren, siendo necesario aplicar mantenimiento preventivo. Posee ventajas como limpieza, comodidad y seguridad en el funcionamiento. Se considera que ha reemplazado otras fuentes de energía tanto en industrias como en el hogar. El motor de corriente continua se descubrió por el científico Hans Christian Oster. Se comprobó su teoría colocando una espiral doble alrededor de la aguja. Después hizo pasar corriente por allí y la aguja de la brújula unida a un imán se movió. Así se demostró la relación entre el magnetismo y la electricidad. Un motor de corriente continua es un aparato que puede convertir la energía eléctrica en mecánica, realizando un movimiento rotatorio. Este es uno de los inventos más versátiles de la industria por su fácil control, paro y automatización en procesos. Este motor consta de dos partes principales y son la parte fija, compuesta por un electroimán producido por el campo magnético que induce la fuerza sobre la parte móvil. La parte móvil, compuesto por varios espirales o bobinas, se llama rotor. El estator es la parte fija del motor responsable del establecimiento del campo magnético de excitación. En su interior se encuentran distribuidos en número par los polos inductores sujetos mediante tornillos a la carcasa. Están constituidos por un núcleo y por unas expansiones en sus extremos. Alrededor de los polos se encuentran unas bobinas que constituyen el devanado inductor, generalmente de hilo de cobre aislado, que al ser alimentados por una corriente continua generan el campo inductor de la máquina, presentando alternativamente polaridades norte y sur. El estator es la parte fija de la máquina rotativa y uno de los elementos fundamentales para la transición de potencias, en el caso de motores eléctricos, o corrientes eléctricas en el caso de los generadores eléctricos, siendo el otro su contraparte móvil, el rotor. El rotor está formado por un eje que soporta un juego de bobinas arrolladas sobre un núcleo magnético, que gira dentro de un campo magnético creado bien por un imán o por el paso del juego de bobinas, arrolladas sobre una pieza polares que permanecen estáticas y constituyen lo que se denomina estator de una corriente. Existen varios tipos de motores de corriente continua. Uno de ellos es el motor shunt. Es un motor cuyo bobinado inductor se conecta en derivación con el circuito formado por bobinas inducidas o auxiliares. Otro de los motores es el motor compound. Su funcionamiento se origina por dos inductores independientes. Uno se deriva por el circuito inducido y el otro por la derivación con el circuito formado por el inducido. Es un inductor auxiliar. Este motor tiene un rango de debilitamiento que puede ser el resultado de exceder a máxima velocidad segura del motor sin carga. Ahora bien, procederemos a ver las partes de un motor. Toda esta pieza vendría a ser el rotor, y en el rotor encontramos el eje, las bobinas de cobre. Después tenemos lo que es la carcasa. En esta parte de la carcasa encontraremos lo que son las escobillas, que están conformadas por piezas de cobre. En la otra parte de la carcasa encontraremos los imanes. Y eso sería todo. Ahora procederemos a mostrar un motor en funcionamiento. Este es un motor en funcionamiento, el cual es de 3 a 6 voltios. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención.